Wow, no sé si te pasa a ti, pero me paso muchísimas horas delante de la pantalla. Esto es una auténtica locura. Al final siempre te dices a ti mismo, voy a parar ya, ya está bien de proyectos, ya está bien de tareas, pero siempre encuentras algún recoveco, alguna cosita por hacer, aunque sea una nimiedad, un pequeño cambio, un pequeño detalle que hace que te estés hasta las 9 o las 10 de la noche y eso evidentemente cambia el día, porque aquello que querías hacer, aquel ocio personal o aquella cosa para ti, pues deja de tener sentido porque a las 9 de la noche obviamente ya poca cosa puedes hacer. Así que en este vídeo vengo a desvelarte algunas de las cosas que estoy trabajando y sobre todo darte tips que te servirán para reflexionar, oye, no solo a ti, sino seguramente a mí también, y espero que te sean útiles de verdad. Así que si tienes algún tip más y lo quieres compartir en comentarios, házmelo saber y encantado de enriquecer este debate. Como lo ves, vamos allá, vamos a ver algunos tips, ¿de acuerdo? Para no trabajar tantas horas y sobre todo ponerle coto a esta especie de productividad desbocada que queremos que trabajar más es mejor, cuando a veces es todo lo contrario. El primer tip tiene que ver en qué legado quieres dejar. Y cuando hablamos de legado no me refiero a una especie de imperio que vas a crear en muchos años, sino qué tipo de relaciones quieres tener con tu entorno. Y fíjate aquí que no me voy a entrar en si quieres cuidar de tu familia, de tus amigos o de quien sea, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, faltaría más. Pero hay algo a tener en cuenta. Igual que, por ejemplo, cuando trabajas muchas horas, le pones mimo y trabajo y tiempo y amor a tu trabajo, fíjate que en este caso vas a mejorar muchísimo la calidad de tu trabajo. Vas a ofrecer algo mucho mejor a tus clientes y los clientes seguramente lo van a percibir. Ese mimo que le has dedicado tiene su recompensa. Lo mismo pasa con las relaciones personales y es que si no le dedicamos tiempo, evidentemente, a la gente que tenemos alrededor, por supuesto, esto terminará siendo un problema sí o sí. Así que ya lo sabes, el tema del legado no es ninguna broma. Es decir, ¿qué tipo de relación quieres tener con otras personas? Si no les dedicas tiempo, si no estás ahí un espacio con ellos, si no juegas con tus hijos, si no estás tiempo de calidad con tu pareja, si no simplemente pasas horas muertas porque ya estás muy cansado, evidentemente esto tiene una repercusión, tiene una consecuencia. Así que es muy importante de verdad saber cuál es el legado que quieres tener con el resto de personas, porque todo aquello que no esté planificado, que no lo tengas en cuenta, al final siempre te va a llevar la inercia y la inercia en muchos casos, sobre todo si estás enamorado de tu trabajo, que a veces pasa, puede ser de acuerdo que le dediques demasiadas horas y eso después impacte negativamente en todo el entorno social que tú tienes a tu alrededor. El segundo tip tiene que ver en, oye, ¿y por qué terminas tan tarde? ¿Qué es lo que te hace terminar tan tarde? Porque muchas veces, de acuerdo, intentamos ponerle freno a lo que estamos haciendo, decir, oye, ya está bien, voy a cerrar las puertas, voy a terminar el día y punto. Pero al final siempre hay algo psicológico detrás y es que ¿qué te empuja a conseguir eso? A veces puede ser un ego desmedido porque quieres conseguir grandes cosas y mostrarle al mundo todo aquello que tienes carencias a nivel personal, simplemente podría ser eso. No digo que sea tu caso, pero puede pasar. A veces es un tema de perfeccionismo y es que intentas hacer o pulir detalles que para el cliente muchas veces no tienen sentido. Ojo, con eso no estoy diciendo que la calidad no sea válida y no sea buena y es algo que hay que perseguir, pero cuando quieres ser perfeccionista en algo y el cliente muchas veces no lo percibe, es que seguramente ese 1% que estás mejorando nunca será percibido por nadie. Entonces, ¿para qué hacerlo? Aquí sería la gran pregunta que yo te pongo en reflexión. También puede ser, de acuerdo, que no te encuentres bien con la gente que tienes alrededor y simplemente por eso prefieres dedicarle tiempo al trabajo porque ahí te encuentras cómodo, te encuentras bien. Fíjate que eso es donde vendrían la mayoría de las adicciones. Cuando ves que tu entorno, evidentemente, pues no te interesa o simplemente quieres prescindir de él, te enfocas en algo concreto que al final es lo único que te da placer. Y ahí de verdad hay un problema psicológico detrás. Por eso decía que es muy importante saber qué es lo que hay detrás. ¿Qué se esconde detrás de estar tantas horas trabajando y sobre todo que a veces puede ser incluso patológico? Por supuesto no estoy diciendo de acuerdo que tengas un problema mental o un problema de salud mental, podría ser, pero en general de acuerdo es porque hay algún aspecto psicológico a trabajar. A lo mejor puede ser también un factor emocional que no estamos cubriendo, la falta de autocontrol, por ejemplo, problemas también con otras personas, conflictos no solucionados. Todo este tipo de problemas, todo este tipo de obstáculos también repercuten en querer trabajar más horas porque ahí, como decías antes, te sientes mucho más cobijado, te sientes mucho más seguro y eso hace que quieras seguir en esa zona, esa burbuja de control que es el trabajo para ti. El tercer tip es muy rápido, muy flash y básicamente tiene que ver en ponerse una alarma para finalizar la jornada laboral. Y es que igual que cuando te levantas muchas veces te pones una alarma o simplemente para acordarte de que tienes que ir a comprar el pan, pues es bueno también ponerse una alarma para finalizar.
Fíjate que parece algo que es muy tonto, una tontería, pero realmente te implica muchas cosas a nivel cerebral, porque te va diciendo esa alarma que ya tienes que finiquitarlo todo, que tienes que acabar, y sabes de acuerdo que en ese momento todo lo que viene después tiene que ser un horario sin trabajo, porque al final hay que cuidar también otras áreas de nuestra vida, que está bien, evidentemente, el trabajo, y el trabajo al final no solo es trabajo, ya lo sé, puedes trascender con él, pero creo que es importante, de acuerdo, también estimular otras habilidades que tengamos y ese horario, ese hora concreta que tenemos al final del día nos va a marcar los siguientes pasos. Así que te recomiendo de verdad que en tu alarma te pongas una hora que sabes que la vas a cumplir, porque sí que es verdad que si ahora te pones una nota o simplemente una alarma en una hora concreta con una nota que diga, oye, hay que finalizar esta hora para tal cosa, creo que al final hay un gran problema con eso y es que si no lo vas a cumplir, esto finalmente terminará siendo un incordio. Así que un poco mi alternativa sería que cuando pongas la alarma, ponte una nota o una frase que sobre todo te diga, oye, ya es tiempo de descansar o de desconectar, ahora vamos a hacer cosas también de otros ámbitos. Y creo que es bueno ponerse en la nota porque es una especie de afirmación para saber que terminas y a partir de aquí empieza un nuevo ciclo hasta el día siguiente que obviamente vas a trabajar a primera hora del día. El cuarto tip tiene que ver en hacer una desescalada antes de terminar la jornada laboral y fíjate que va muy unido al tercer tip que antes comentábamos. La desescalada es muy sencilla y es que simplemente la idea es que tengas un pequeño checklist para terminar el día. Muchas veces, de acuerdo, terminamos con algo que es muy complejo y que requiere mucha concentración. Eso nos hace, de acuerdo, que inevitablemente querramos seguir, queremos más, porque queremos terminar esa tarea o porque simplemente estamos en flow y queremos un poquito más. Entonces, mi recomendación en este sentido, y es que si ya sabes que tienes una hora concreta de finalización, que hagas como 3 o 4 tareas que para ti sean como un checklist y una especie como de ritual en el cual sepas que ahí se finalizó el día y a partir de ahora, de acuerdo, pues como decíamos antes, a una hora concreta se va a terminar. Imagínate que puede ser la revisión diaria, saber un poco qué es lo que has hecho hoy y qué es lo que vas a hacer mañana. Esto podría ser una acción. Otra cosa concreta podría ser, por ejemplo, contestar aquellos correos concretos que sabes que merecen una atención hoy, porque si no los contestas hoy lo más rápido posible, seguramente el día siguiente van a explotar en forma de bomba. Esperemos que no sea así, pero a veces pasa. Y la tercera cosa que podrías hacer, ¿de acuerdo? Es date cuenta que a lo mejor algunas de las cosas que tenías en la lista para mañana o para hoy ya no tienen sentido y que a lo mejor las puedes renegociar o hablar con otras personas y de esta manera, de acuerdo, sabes que ya has terminado. Ya lo ves, un checklist muy sencillo simplemente para anotar aquellas cosas que tienes que hacer y lo más importante de todo. Con esto sabes que has iniciado el plan de desescalada y de esa manera, de acuerdo, puedes finalizar a tu hora de una forma mucho más lógica y sobre todo teniendo en cuenta el organismo, que a veces queremos hacer cambios bruscos, ahora termino, y el cerebro necesita un plan de desconexión, porque las cosas bruscas no suelen funcionar, al cerebro no le gustan los grandes cambios, así que el plan de desescalada te lo recomiendo desde ya. El quinto tip, como no podía ser de otra manera, ya sabes que hemos tratado muchísimo este tema, tiene que ver con la energía mental. La energía mental es tremendamente limitada. Tenemos entre 3 horas y 3 horas y media de máxima energía mental durante el día. Eso es muy poco. Y eso significa que al final querer trabajar mucho más incluso puede ser contraproducente, porque cuando ya no puedes más, trabajar más al final lo que hace es cometer más errores, tardas más tiempo en hacer las tareas y además terminas odiándolas en cierta manera, porque cuando algo lo haces a desgana, que no quieres hacerlo o simplemente se te hace improlongable, es decir, algo súper lento, al final lo que quieres es terminar cuanto antes. Y eso evidentemente no es bueno para la tarea y tampoco bueno para el trabajo. Si es algo importante para tu cliente, tienes que estar al 100% y entregarlo todo para hacer un producto de calidad. Dicho esto, de acuerdo, hay una ley muy interesante en productividad que es la ley de Illich, seguramente te suena, Illich con CH al final, y es que significa que hay un umbral de la productividad. Cuando alguien ha trabajado muchas horas, llega un momento en el cual es improductivo trabajar más. Y fíjate que la ley de Illich, es verdad, hay muchas teorías sobre esto, pero habla a partir de las 6 horas de trabajo efectivo. Y es que, por ejemplo, de acuerdo, si has trabajado durante más de 6 horas, a partir de las 6 horas la productividad sigue siendo negativa, porque todo lo que haces te cuesta mucho más, como decíamos antes, cometes más errores y además de eso, de acuerdo, pues lo que decíamos, lo haces a desgana, por lo tanto el trabajo ya no es tan interesante. Y al final también lo que queremos es trabajar a tiempo. Y el problema de todo esto es cuando llevamos muchas horas es que tardamos mucho más en hacer algo, nos distraemos más, tenemos más interrupciones, tenemos más ganas de consultar las redes sociales, las noticias y eso evidentemente hace que la tarea sea prolongable hasta el infinito. Así que ya lo sabes, la ley de Illich nos dice que a partir de las 6 horas de trabajo aproximadamente la productividad es decreciente, así que el umbral de la productividad estaría alrededor de eso, de las 5 o 6 horas operativas, que ya lo sabes, efectiva significa que si has parado para comer o has parado para descansar, pues evidentemente tendrías que sumarle también esas horas. Así que ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Hay que seguir estas leyes, importantísimo, la ciencia de la energía mental es determinante. Te recomiendo que veas algún vídeo relacionado con la energía mental,
sobre todo para que lo tengas en cuenta y sepas perfectamente en qué momento del día rindes más. El sexto tip es una obviedad, pero no por ello menos importante, y es que hay que planificar también nuestro ocio. Si solo planificamos actividades laborales, adivina qué se va a cumplir, nuestras actividades laborales. Si no planificamos nuestro ocio personal, adivina qué no se va a cumplir, nuestro ocio personal. Además, creo que es importante que sobre todo lo dividamos en dos. Por un lado tenemos el ocio personal, que son aquellas cosas que hacemos nosotros mismos con nosotros, por ejemplo, pues ver una serie favorita, ver un partido de fútbol o simplemente algo que te guste a ti personalmente o jugar incluso solo con algo. Y la otra cosa tendría que ver con el ocio social, que podría ser, por ejemplo, una quedada, ya sea por videoconferencia, una quedada, por ejemplo, presencial, o sea, lo que sea, algo que hagas y compartas con otras personas. Creo que es importante, de acuerdo, que cuando empieces la semana planifiques ese ocio, tanto a nivel personal como profesional. Hay personas, de acuerdo, que solo planifican el personal, que está bien, pero también hay que atender las necesidades de otras personas en cierta manera, sobre todo también porque la compañía también ayuda en ciertas maneras. Y hay gente que hace todo lo contrario, se olvida de uno mismo, de una misma, y lo que hace solo es planificar para otras personas y poco tiempo deja para uno mismo. Así que la recomendación, ya lo sabes, de acuerdo, que planifiques tu ocio y ya que tienes una hora de finalización, ya sabes en qué momento del día lo vas a hacer. Además, si eres freelance y tienes la capacidad de moverte, incluso puedes quedar a comer con alguien, ¿de acuerdo? O aprovechar ese momento para hacer un Skype mientras hablas con alguien, mientras estás tomando un pequeño descanso. Sea lo que sea, ¿de acuerdo? Hay mil alternativas y lo que quería decirte es que sobre todo si no está anotado, nunca va a existir. Así que ya lo sabes, planifica tu ocio personal y social y sobre todo que esté también en tu lista de tareas, que no quede simplemente ahí en la idea, ¿no? Y que después nunca se termine de implementar. Tip número 7, importantísimo, renegocia tus tareas y sobre todo las tareas, de acuerdo, que te van costando más y que se van quedando enquistadas. Siempre hay unas tareas que un día alguien te las asignó o que simplemente tú te las pusiste y a veces, de acuerdo, tenemos el gran problema de que las vamos arrastrando y nosotros no las queremos hacer. Aquí básicamente puedes renegociar con dos tipos de entes, dos tipos de personas, o contigo mismo, sí, esto es importante, contigo mismo o con otras personas, ya sea tu jefe, colaboradores o simplemente proveedores con los cuales suelas colaborar. Contigo mismo es relativamente sencillo, pero a veces es la más dura de todas, porque nosotros al final tenemos la razón nuestra, es decir, nuestra mente, nuestro diálogo interior nos está empujando hacia aquí. Y muchas veces nos pasa que nos imponemos cosas que un día vimos que eran súper útiles y súper importantes, pero las vamos arrastrando y después ya han perdido el sentido para ti. Tú de hecho las ves y dices, ¡buah! ¡Qué horror tener que hacer esto! Es una auténtica locura, ahora mismo no lo voy a hacer. Entonces, esto al final lo vamos arrastrando, arrastrando semana tras semana y termina siendo un gran problema para ti. Y fíjate que al final es tan sencillo como decirte a ti mismo que ahora mismo no es el momento para hacerlo, pero a veces nos cuesta, así que renegocia más cosas contigo. No te preocupes porque escribir una cosa no te hace que la tengas que cumplir. No es obligatorio tenerla que cumplir. Así que mi recomendación en este sentido es que sobre todo renegocies contigo mismo las tareas que te cuestan más y las que ves que ya no tienen sentido, perdieron simplemente el sentido que tenían inicialmente. Y lo mismo con otras personas. A veces nosotros aceptamos proyectos, aceptamos cosas de otras personas, decimos que sí y eso pensamos, de acuerdo, que tiene que ir al infinito, que tiene que hacerse sí o sí. A veces no obviamos, y esto es importante, que la otra persona cuando te lo mandó a lo mejor sí que vio la urgencia o la necesidad de hacerlo, seguramente. Pero a hoy en día, a lo mejor, si lo revisas otra vez, pues te darás cuenta que esa tarea ya no tiene sentido, como decíamos antes. Pero la persona que te lo mandó ni siquiera se acuerda. Es muy probable que esa tarea que se mandó ya ni se acuerda de si tenía que hacerse o no tenía que hacerse. Entonces, habla con esa persona, negocia con esa persona. Es muy probable que te diga, oye, pues no hace falta que lo hagas, tienes razón. O de otra manera te dice, mira, pues a lo mejor sí que habría que hacerlo, pero es verdad que no hace falta hacerlo ahora. Lo podemos hacer, por ejemplo, en un mes. Fíjate que este pequeño balón de oxígeno te va a ayudar muchísimo en este sentido y a veces tenemos mucha vergüenza, mucho miedo. Oye, renegocia las cosas, la gente en general te entiende. Es verdad que te puedes encontrar con una persona que no entienda nada, que lo tienes que hacer todo ya, pero en general, cuando tú dialogas las cosas y expresas cómo te sientes, que esto es la parte más importante, al final es todo mucho más fácil. Así que ya lo sabes, renegocia aquellas tareas costosas que sabes que te cuestan mucho más, que las llevas mucho tiempo arrastrando y que nadie te las pide, que además nadie te dice que esto es para mañana, sino que siquiera sabes si tienen fecha límite o si hay que hacerlas. Así que ya lo sabes, punto importante. El octavo tip tiene que ver en dividir los proyectos en pequeñas fases. A veces tenemos proyectos demasiado grandes y los ponemos en la agenda y son monstruos, son elefantes. Mi recomendación es que si los proyectos tienen fases, es más fácil finalizar los proyectos y sobre todo saber si estamos avanzando o no.
De esta manera también te puedes tomar un micro descanso cuando termines una de las fases. Imagínate, por ejemplo, que quieres hacer tu próxima página web. Bien, crear una página web no es solo poner página web en tu agenda, sino que necesitas muchísimos otros puntos a tener en consideración. Pues bien, el primer punto de todos, ¿de acuerdo?, tiene que ver en buscar, por ejemplo, el servidor, la página web, el dominio, es decir, cómo lo vas a crear, si lo vas a hacer tú o, por ejemplo, vas a contratar a un profesional. Esto podría ser la primera fase. De esta manera, si lo desglosas en pequeñitos, será mucho más fácil ponerle límite a las tareas. Así que cuando sean las 7 o las 8 de la tarde puedas decir, oye, pues como mínimo hoy terminé la primera fase o la mitad de la primera fase. Creo que es interesante sobre todo porque a nivel mental establecemos un marco y de esta manera, de acuerdo, ponemos límites a nosotros mismos, que es lo más importante. La siguiente fase, por ejemplo, podría ser, oye, ¿qué contenido voy a poner en la página web? ¿Voy a poner algo sobre mí, el contacto? ¿Qué tipo de información voy a añadir en esta página web? El hecho de pensarlo, de acuerdo, pensar el copy, el texto atractivo, al final también son pequeñas tareas. Y de esta manera, de acuerdo, cuando lo tengas listo, puedas hacer un pequeño break y ya ponerte con la siguiente fase. La tercera fase, por ejemplo, podría ser, oye, voy a crear un blog dentro de esta página web, por ejemplo, sobre neurociencia y productividad personal, y voy a ser, de acuerdo, no sé, el blog pionero, de acuerdo, en neuroproductividad que existe en todo el mundo, en todo el globo. Perfecto, muy bien, pues lo haces y lo tenemos listo. Ahora me gustaría que pensaras que de los proyectos que tienes en marcha, puede ser, por ejemplo, este de la página web o cualquier otro, me gustaría que pensaras en las distintas fases que tienen. De esta manera te será mucho más fácil cerrar etapa y así también cuando termine la jornada laboral le podrás poner un límite, porque muchas veces no tenemos límite porque no sabemos dónde está. No es tanto un tema de que no sepamos, sino es que no lo sabemos. Entonces, ponerle límites a los proyectos y las tareas te va a ayudar muchísimo, un poquito para dar carpetazo, que ya está bien, de acuerdo, de este proyecto, que toca descansar o que toca hacer, como decíamos antes, actividades estimulantes a nivel personal o a nivel social. Oye, ya me contarás, de acuerdo, cómo lo ves y sobre todo si puedes desglosar en diferentes fases tus proyectos actuales. Y el noveno tip es que elimines todo lo que puedas de tu calendario, de tu lista de tareas, porque muchísimas veces, de acuerdo, acumulamos cosas semana tras semana simplemente porque un día estuvieron ahí y nos da pereza eliminarlas. En otros vídeos, como bien sabes, siempre te digo que tengas una tarea concreta a la semana que se llame eliminar tareas. Y de esta manera lo que puedes hacer es un breve escáner, mirar las tareas que llevas mucho tiempo acumulando y eliminarlas. No tengas problema, ¿de acuerdo? Porque ya volverán. A veces pensamos que si no las tenemos anotadas las vamos a perder. ¿Y qué? No pasa nada. Si llevas algo, por ejemplo, 6 meses y no lo estás haciendo ahora, ¿quién te va a decir que la próxima semana lo vas a hacer? Seguramente no lo harás. Por ese motivo te recomiendo de verdad que al final elimines las tareas porque así tendrás menos sensación de cosas por hacer. Y fíjate que eliminar no siempre significa eliminar para siempre, sino que la puedes poner en una lista secundaria. Esa típica lista secundaria que después, al cabo de un tiempo, vas a volver a chequear y te darás cuenta que muchas de las cosas no las vas a hacer. Puede ser que algo sí, que a lo mejor tuvieras un proyecto ahí en mente, que lo quisieras hacer más adelante, entonces el hecho de tener una lista para ello obviamente te va a ayudar también a poder conservarlo. Pero mi recomendación es que, como decíamos antes, te pongas una nota, ¿de acuerdo? Una especie de tarea repetitiva, que sea, por ejemplo, todos los viernes o todos los miércoles, así que tú decides, y que sobre todo tengas un espacio para empezar a eliminar aquellas cosas que acumulas. Hazme un favor y, por ejemplo, en tu lista de tareas y en el calendario, aquellas cosas que tengan más de 2 semanas y que las llevas arrastrando semana tras semana, oye, ponlas como mínimo en una lista secundaria, que no te ocupen lugar, porque una de las razones por las cuales terminamos más tarde es porque vemos que hay tantas cosas por hacer que al final lo que hacemos es, ¡buah! Como tengo todo el día por hacerlo, voy a empezar un montón de cosas y así de esta manera podré terminar más cosas. Si sabes que tienes la lista de tareas diaria mucho más diáfana y más clara, te será más fácil avanzar de esta manera porque verás que hay pocas cosas y las pocas cosas le vas a poner mimo, empeño y por supuesto calidad. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Elimina tanto como puedas, tanto a nivel de proyectos macro como tareas pequeñitas, ¿de acuerdo? Que se van enquistando en tu lista de tareas semana tras semana. Y el décimo tip, importantísimo, invierte en productividad y metodología, es decir, metodología para saber qué es lo que tienes que hacer, cómo priorizar. Este tipo de tips al final te ayudarán muchísimo también a tener algo sostenible, porque el gran problema es que, como siempre, al final vemos por internet algunas técnicas, algunos trucos, los aplicamos, pero no tenemos una metodología. La productividad no se aprende sola, no es algo que vengamos de serie porque ya la tenemos desde pequeñitos. No, para nada, al final es una cosa que se aprende durante el tiempo y tienes millones de tutoriales, muchísimos vídeos, por ejemplo, en este canal, que por supuesto puedes también ver todos los días que quieras. Tienes muchísimas técnicas sobre cómo vencer la procrastinación, de cómo utilizar ciertas herramientas y, lo más importante, cómo puedes entrenar esta mente para lograr los resultados que te propongas. ¿Cómo lo ves?
es. Así que tienes aquí un montón de información para ello, no hay excusa, pero sí que es verdad que la productividad y la propia gestión del tiempo personal solo se aprende cuando lo practicas y lo más importante, de acuerdo, es que tengas buenos maestros en este sentido. Así que tienes millones de cosas por internet que puedes consultar, tanto de blogs visuales, de podcasts de audio o incluso de vídeos, como decíamos antes, en YouTube. Así que ya lo sabes, cualquier cosa que tengas en este aspecto puedes verlo en este mismo canal o puedes buscar también otros canales que por supuesto lo hacen genial. ¿Qué te parecieron estos trucos para no trabajar tantas horas? Como siempre son recomendaciones y también cada uno vive diferentes etapas personales. ¿Qué significa eso? Que no todo el mundo está viviendo la misma etapa. Hay personas que ahora, por ejemplo, quieren dedicarle al 100% su tiempo al negocio porque consideran que es importante y también está bien. Creo que al final hay que respetar a todo el mundo tiene sus tempos, pero sobre todo sé consciente del impacto que creas a tu alrededor. Creo que este punto es importante. Si lo aceptas, si te parece bien y vas a pagar ese precio, fantástico. La pregunta es, oye, ¿qué van a hacer el resto de personas al respecto? Aquí sí que es verdad que tú no tienes tanta decisión. Por lo tanto, lo importante, como decíamos antes, es ser consciente, sobre todo interioriza todos los cambios que vas a tener si le dedicas tanto tiempo a tu trabajo y a partir de aquí tú tomarás tus propias decisiones. Y por supuesto, está bien trabajar, te puede gustar mucho tu trabajo, pero sobre todo ten también tareas estimulantes cuando termines. Cualquier cosita me encantará también conocerte un poquito más. Déjame tu comentario aquí en la parte del chat de comentarios, por supuesto, ya lo sabes. Si tienes algún tip más, oye, compártelo con todos, con la comunidad. Nos encantará aprender de ti y así todos juntos podemos enriquecer mejor este debate. Dicho esto, ya lo sabes, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.